17 años de conciertos se dicen fácil, pero no. Ha sido toda una experiencia y una auténtica travesía vivir todo esto. Antes de empezar, quisiera dejar en claro dos cosas. Número uno, este ranking va a ser desde una perspectiva muy personal, desde mala suerte, cómo vivió estos conciertos, lo que le pareció bueno, lo que le pareció malo y lo que le pareció nefasto. Número dos, este video se va a dividir en dos partes, la era prepandemia y la era postpandemia, porque definitivamente ese maldito virus cambió la industria para siempre a nivel mundial. Ahora sí, dejando estos dos puntos claros, arrancamos. 2008, Heavy Metal Circus en el Circo Volador. Realmente tengo recuerdos muy difusos porque mi memoria ya me empieza a fallar, pero definitivamente fue una de las noches más toscas y poderosas que haya recordado. Más que nada porque fue la primera vez que pude ver a Cephalic Carnage y también a Entombed. Y definitivamente ahí es donde mi memoria empieza a estar un poco difusa. No por el consumo de cerveza, sino por otras cosas, ya que el mosh pit fue insano, imparable, todos estábamos agotados y yo recuerdo muy bien que primero tocó Entombed, aunque ahora tengo mis dudas, y después salió Marduk con una de las voces más impresionantes que haya escuchado en una presentación y la gente literalmente regresó del cansancio que tenían a seguir desmadrando el suelo en el mosh pit. Lo malo, pues el circo volador, que definitivamente desde mi perspectiva no es el mejor venue o el lugar para un festival, pero se agradece la intención. Y bueno, ya todo el mundo sabe que después Chas estuvo envuelto ahí en algunos escándalos y definitivamente terminaron por desaparecer. El festival cumplió a secas, un precio razonable, todavía no existían esas cosas como el meet and greet o las zonas, así que podríamos ponerlo como en un pudo ser mejor definitivamente. Pero bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda porque la industria apenas estaba aprendiendo cómo llevar eventos de gran escala. Dile hola a la cámara. Dile hola. Ay, bueno. Hola, hola, hola. 2011. Nuevamente el circo volador. Refugio La Vieja Confiable en aquellos días. Aquí estamos hablando del Ice Cream Fest número 3, que tuve la oportunidad de asistir y básicamente solo hubo dos razones por las que quise ir: Asesino y Toxic Holocaust. El line-up pudo mejorar, pero digamos que el festival cumplió a secas. La verdad no tengo muchos recuerdos más que de Asesino y la banda Toxic Holocaust porque me la pasé bastante bien, estaba bastante frenético. Quiero dejar en claro que parte de la difusión mental y la experiencia que tuve ahí fue debido al uso de sustancias espirituales que según yo pensaba que iban a maximizar mi experiencia y en realidad no. La verdad no lo recomiendo mucho. No lo hagan. En conclusión, este festival cumplió a secas, el line-up pudo ser mejor, sin embargo, no estuvieron debajo de las expectativas que yo tenía. Y de aquí nos brincamos al 2013, marzo. El mejor pinche festival que ha tenido este país. No estoy hablando de Avándaro, ese que se vaya para los hippies. Estoy hablando del Obscene Extreme América, México 2013. 3 días de puro desmadre con uno de los lineups más toscos y legendarios que hemos tenido la oportunidad de gozar en este país. Puede hacer todo un video acerca de lo que fue la experiencia del Obscene Extreme. Definitivamente lo puedo poner en el más alto lugar en mi lista, ya que marcó mi vida. Marcó de la manera en que es lo mínimo que yo espero por parte de un festival: el servicio, la logística, las bandas, el trato al público y sobre todo, ¿qué festival te ha dado como regalo en la compra de tu boleto un disco con todos los artistas que se presentaron a modo de compilación? Eso fue un trabajo de reconocimiento a la escena mexicana que ese día brilló bastante. Bueno, no solo ese día, los 3 días que se estuvieron presentando. El diseño de un boleto que queda para tu colección como uno de los mejores, venta del propio mezcal del festival, la primera vez que yo recuerdo que se vendía mercancía oficial por parte de los promotores, además de que venía respaldado por la reputación de uno de los festivales más toscos que existen todavía hoy en la actualidad, el Obscene Extreme.
Esta experiencia fue tan fuerte que yo he visto cómo marcó a tanta gente que han estado buscando repetir la experiencia que se vivió en esos 3 días. Fue una lástima que todo este esfuerzo se haya ido al demonio gracias a unos pendejos que se dicen punks, pero de punks no tienen nada, que solamente fueron a robar, a violentar, a destruir y a dejar todo este esfuerzo como un desperdicio. Gracias a ellos somos una burla a nivel mundial y es una lástima que hayamos perdido una oportunidad de ser la sede de uno de los festivales más grandes, de uno de los eventos más toscos que pudo haber sido el Obscene Extreme en México. Una verdadera lástima y yo creo que fuimos muy afortunados los que logramos vivirla. 2013 fue el año que marcó la escena de los festivales para mí, ya que no solamente el legendario Obscene Extreme superó las expectativas dejando pues la vara muy alta, dejando muy alto lo que uno espera por parte de un festival. Increíblemente en este top que marcaron mi vida, también puedo mencionar al Hell and Heaven de Guadalajara del 2013, la última presentación de Motorhead en México. A mí no me hacen pendejo, Ocesa tenía bien metida la mano en ese festival. Por eso la organización fue decente y tuvimos un line-up bastante decente. Vital Remains, Six Feet Under, Municipal Waste, Origin. Incluso puedo mencionar a Resorte que tocaron con muchos huevos, Anthrax, Haggard, un gran etcétera. Comida que estuvo más o menos al precio, bebida, pues todo el mundo siempre tiene dinero para las chelas, un espacio bien distribuido. Lo malo que puedo mencionar ahí es que el lugar que eligieron para celebrar el festival pues no tuvieron en cuenta el polvorín que se iba a hacer, pero eso no impidió que la gente disfrutara de esta experiencia. Yo creo que la compañía reniega tanto de esta edición porque todavía podría considerarse dentro de la escena de la música extrema, con un line-up apostándole al death metal, al thrash, a algo muy de nicho y muy salvaje que pues funciona. O sea, esas bandas siempre reciben un apoyo, no como Muse, que ya se demostró que es garantía de quiebra y pérdida. Al final, la escena de la música extrema es quien salva los pellejos de estos festivales. Definitivamente dejaron la vara muy en alto y lamentablemente no han vuelto a repetir ni repetirán esta experiencia. Ya todos sabemos por qué. 2014. ¿Quién no recuerda que ya empezaba a apestar la marca Hell and Heaven con lo sucedido en Texcoco? Se había presentado como una de las propuestas más chingonas que yo tengo memoria y su cancelación dolió. Tanto que yo recuerdo que unas personas en el Estado de México hicieron el Chingas a tu madre Erubiel Ávila Fest. Lamentablemente no he podido encontrar el póster, pero se veía muy chingón. Pero después de mucha expectativa, Ocesa volvió a meter su mano, volvió para enseñarles así es como se hace una organización y tuvimos el Hell and Heaven en el Autódromo, en la Ciudad de México, con un line-up un poco más fresón y apostándole a la nostalgia, ya no tanto a la música extrema. Tuvimos a Limp Bizkit, a Korn, a Rob Zombie y sobre todo a Kiss. En un segundo plano tuvimos a Venom, Rotting Christ, Obituary, que bien cumplieron bastante, pero también ya se estaba empezando a marcar esa tendencia donde los medios de comunicación que palereaban a este festival denigraban cada vez más a la escena de la música extrema, siendo que fue esta quien logró que estos festivales crecieran. Algo que sí puedo decir es que esa estrategia de las zonas se me hace muy denigrante, muy clasista. Yo estoy pagando por gozar la experiencia en vivo de un artista, no para verlo a una distancia considerable que hace que quiera mejor comprar un DVD en el tianguis. Ocesa demuestra que tiene una buena logística y organización, pero ya alejarse de la escena extrema y apostarle un poco más a bandas más comerciales y sobre todo la división de áreas por precio, pues hace que lo ponga en un cumplió a secas. Debo reconocer que a mí me pegó la nostalgia con Limp Bizkit porque yo también soy fan del nu metal, pero el festival definitivamente solo cumplió, no fue nada extraordinario. Y como muchos seguíamos con esa sed, con esa expectativa de volver a vivir algo parecido a lo que fue el Obscene Extreme en Ecatepec
ese lugar olvidado de Dios que ha sido escenario de las presentaciones más toscas y locas como Limp Bizkit o Agatocles, tuvo su propio festival, el The Acheron. Sucio, caótico y desordenado, lo que tú esperas de un festival de cross-grind. Aquí tuvimos la oportunidad de tener a Magrunder Green y a Drop Dead por primera vez en México. Y bueno, el lugar donde se celebró estaba rodeado por una barricada que parecía sacada de una película de Mad Max para evitar que se hiciera el famoso portazo por parte de los pseudopunks. Y en verdad hubo un intento que opacó el sonido de los guitarrazos, haciendo que por un momento se cortara la electricidad y todos quedáramos a la expectativa de que en cualquier momento iban a entrar como una estampida y se iba a iniciar una batalla campal como la que se vivió en GBH. Sin embargo, se logró repeler el ataque de los punks y el festival terminó, dejándonos con un sabor de pudo ser mejor. Y la verdad yo creo que ahí se queda en mi ranking. Este festival pudo ser mejor, aunque muchas gracias por arriesgarse a traer a estas bandas y en un lugar como SKT Punk. De aquí nos brincamos al Notfest 2015, la primera presentación de Slipknot en México. Como ya lo había mencionado antes, yo soy fan del nu metal y yo tenía mucha ilusión de ver a estos señores, aunque fuera una sola vez. Así que ver que traían todo su festival a México por primera vez, sí generó una expectativa en mí. Literalmente ha sido la única vez en la que he comprado mi boleto literalmente por 3 bandas, que fueron Slipknot, Lamb of God y The Dillinger Escape Plan. Aquí el Foro Pegaso, pues tú puedes pensar que es un buen lugar, pero en aquellos días el acceso, y según tengo entendido todavía, el acceso a un evento masivo sigue estando por la cola. La verdad, nos tardamos muchísimo y eso hizo que perdiera a una de las 3 bandas que yo quería ver en verdad. Entramos muy tarde. La logística pudo ser mejor. Puedo decir que casi estuvo por la verga. Se acabaron las bebidas, se acabó la comida y el famosísimo museo de Slipknot por el cual yo pagué para entrar, pues era una verdadera estafa. Parece que solo sacaron un montón de fierro viejo y lo pusieron en una carpa de quinceñera. No había ni una descripción, no había nada memorable, solo estábamos ahí mirando basura. Otra cosa que quiero dejar en claro es de que ha sido la primera y única vez que he tenido que ver una función completa de Megadeth, ya que te la tenías que chutar entera, lo digo sin albur, antes de ver la presentación de Slipknot, que para mí ha sido la mejor que han tenido en México. Definitivamente el festival pudo ser mejor, pero la nostalgia y la energía de la primera presentación en este país hizo que el festival se salvara. Pero aún así, lo sigo diciendo, pudo ser mejor. 2016. Aquí la gente seguía con el eco muy fuerte de lo que fue el Obscene Extreme. Y sí, lo voy a repetir un par de veces porque este festival en verdad marcó un antes y un después en la escena de la música extrema. Lo siento. Aquí tuve la oportunidad de conocer el Cadaver Fest, quien traía a Ratos de Porao, Phobia, Wicked Jesus y Squashel Balls, una banda de grind de Polonia muy buena. Tuve la oportunidad de ver por primera vez a Narcus y a Putrid Scum, que fueron 2 bandas que me impresionaron en vivo. Si tienen la oportunidad de verlos, en serio, se los recomiendo. Eso sí, el lugar estuvo piterísimo. Literalmente tocaron adentro de una cantina. Y nuevamente Cadáver cagándola como siempre, pensando que un festival, un concierto es una fiesta privada donde él es el amo y dueño y todavía tienes que darle las pinches gracias. ¿Pudo ser mejor? Sí, definitivamente. Pero bueno, al menos las bandas y la actitud del público salvaron el día. Hell and Heaven del 2016, Ocesa en su mejor momento. Así lo digo. Rammstein es una máquina de guerra en vivo. Nuevamente, pues me tocó tener el boleto del lugar general, no el preferente que te hace estar hasta adelante. Nuevamente su división de secciones, todas clasistas, todas culeras, muchísima gente quejándose. Era mejor que pudieran poner un precio intermedio, pero que todos tuvieran acceso al mismo lugar, a la misma experiencia. México, como siempre, resaltándose en hacer las decisiones más pendejas. De nuevo, otra vez, el Hell and Heaven alejándose cada vez más de la escena de la música extrema.
Fear Factory, Behemoth y Suffocation fue de lo mejor que pude ver. Agradezco también el acto de Twisted Sister, que fue nostalgia pura, y el señor Dee Snider tocó con una energía increíble. Eso sí, duró un poco más de lo que yo esperaba, pero se debió a que el espectáculo, que era Rammstein, pues sí, necesitaba tiempo para prepararse. Un espectáculo bastante gigantesco que, a pesar de que yo estaba tan alejado, podía sentir el calor de las llamas. Rammstein tocó poderoso, tocó lo mejor que tenía en su repertorio, todos fríos, ni un hola, ni un saludo, y nada más arrodillándose a modo de agradecimiento al final de su presentación. A pesar de todo esto, yo creo que pudo ser mejor, porque literalmente me la pasé bien por 3 bandas y Rammstein, para lo que fue el precio del boleto y toda la infraestructura que se desplegó. Y claro, no hay que olvidarnos de que, como siempre, precios de comida y bebida bastante abusivos. Notfest 2016. Ya aceptando mi destino de que en México solo teníamos opciones de festivales fresones para gente que no le gusta ensuciarse los zapatos. 2 días, nuevamente el Foro Pegaso. Slayer, Manson, Lechuga fueron las bandas que cumplieron el primer día. Slayer, ¿qué puedo decir de ellos? Son un animal salvaje en vivo. No tienen el mejor carisma del mundo, pero sin embargo su música lo compensa. Fue una locura total. El segundo día con The Offspring, Ministry y por supuesto Slipknot, podría decirse que cumplió. Yo la verdad no soy fan de los Deftones. Cuando ellos tocaron aproveché para dormirme un rato en el pasto, lo cual estuvo bien porque ya estaba bastante cansado. Lo mejor del segundo día para mí fue The Offspring. Todo un tributo al chavorruquismo en México, tocando la fibra más sensible de los más nostálgicos. Y cómo olvidar que a Slipknot se le cayó la luz, no una, sino 2 veces. Señores, si van a ofrecer un festival que se vende como primer mundo o de gran infraestructura, por favor, contraten gente profesional, no sean avaros. Pero bueno, ya saben cómo terminó la historia del Notfest y Cepeda. Veredicto, el festival cumplió a secas gracias a un line-up bastante decente y eso sí, un poco fresón. Punto. Corona Hell and Heaven 2018. Ocesa diciéndole adiós a ese festival metalero. Todos sabemos que terminaron en pleito con la compañía y bueno, al menos Ocesa se queda con el derecho de usar el nombre Corona Hell and Heaven y los otros, pues los otros ya sabemos qué porquerías han estado haciendo. Esta va a ser la opinión más polémica, porque en cuanto vi el line-up, no me convenció y dije, si nadie me regala este boleto, no voy a ir. Esto es un festival no de chavorrucos, es literalmente para rucos. Lo siento, esa fue mi impresión. Yo quería algo más salvaje, algo más poderoso. La mejor opinión vino por parte de un amigo que dijo, esto es para señores de casi 50 años que llevan a sus novias que nunca han ido a un pinche festival de música y solo ponen pura cara de fuchi. Y oh sorpresa, me terminaron regalando un boleto doble para asistir los 2 días. Así que el destino quería que estuviera ahí. Realmente solo había una banda que me llamaba la atención, Dead Cross. Y sí, disfruté nuevamente ver a Mastodon, que no estuvo de más para mí, y en el segundo día Judas Priest, como siempre, salvando el día, salvando a todos de quedarse dormidos. Este festival definitivamente ya estaba muy alejado de lo que es la música extrema, ya se empezaba a dejar en claro esas intenciones de ser un festival más de tendencias alternativas para un público que no va a escuchar ni Carnitas, ni Grindcore, ni Cross, ni nada de eso. Muchas bandas que ya se habían presentado antes, este festival le apostó a la segura y empezaron los memes de que Épica ya tenía suficientes puntos Infonavit para comprarse vivienda. El festival puedo decir que cumplió secas. Fue una buena organización. Lamentablemente otra vez eso de las pinches áreas apestó todo y la repetición al punto de ya quemar a las bandas porque no se sentía como algo nuevo, se sentía una repetición. Pero bueno, lo voy a poner en ese tier. Cumplió a secas porque ya con un poco más de cabeza fría dices que no es un mal line-up, pero definitivamente uno ya quería experiencias más chingonas. Y en ese mismo año, la compañía regresa a hacer sus festivales sin la infraestructura que le proporcionaba Ocesa
y tuvimos el infame Lodofest. Cancelaciones, retrasos, desorganización. Lo que más dolió fue que ya una vez todos como pendejos en pleno festival nos enteramos que Lamb of God y Rob Zombie no se iban a presentar. Y qué cabrones que esos güeyes, sabiendo que esos dos artistas no se iban a presentar, seguían vendiendo boletos. Pero doblemente cabrón fue que esos artistas guardaron silencio y solamente se les ocurrió abrir la bocota en el mero día. Peleas entre bandas, todos sabemos en qué terminó el pleito de Danzig y Slayer. Y para mí, lo más impactante, además de la logística con las patas y un área VIP que te cobraba precios muy abusivos y que no te dejaban utilizar toda el área porque tenías que consumirles como si fuera un maldito antro, fue que tuve la mala experiencia de que uno de mis amigos sufrió una lesión en una de sus piernas. Entonces, pues el chico estaba lo suficientemente lastimado que tuvo que llamar a una ambulancia por parte de su seguro. ¿Y qué creen? No dejaban entrar a los paramédicos. Estuvimos varias horas con él porque era muy culero dejarlo solo y no sabíamos qué hacer hasta que lo único que se me ocurrió a mí fue ir con los policías que estaban cuidando la entrada para pedirles ayuda de que sacaran a mi amigo. Solo hasta que me vieron llegar con dos agentes a la carpa, estos cabrones en chinga lograron sacar una camilla y mágicamente mi amigo por fin pudo ser trasladado hacia la ambulancia. Y claro, Lodofest, porque en la Tierra de los Dioses odian el heavy metal y a pesar de ser octubre, por alguna razón llovió como nunca. Y uno puede decir, bueno, todo este desmadre fue por culpa del clima, pero señores, si tú tienes una buena infraestructura, tienes que estar preparado para este tipo de imprevistos, no improvisar y hacer todas las cosas con la cola. Esto causó que la gente, tanto para ingresar como para salir, estuviera horas atrapada. Lo lamento mucho por los que llevaron su auto particular. Marduk, ¿tú qué opinas del Lodofest? Eso es Marduk. Así es, este bodoque se llama Marduk. Salúdenlo. Hola. Desastre total, simple y llanamente. El precio que pagué por el boleto VIP no valió la pena. Pero ese mismo año, en 2018, una nueva esperanza iba a asomarse. Estoy hablando de Off Limits que se celebró ese año, con uno de los lineups más esperados que yo ya necesitaba. Ratos de Porao, Not Fun at All, Terrorizer, Slapshot, Vitamin X, una pinche locura, ruido sin parar, desmadre, mosh pit, violencia, no, 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 por fin otra cosa. Lo mejor de todo, el Venue 360 tenía baños limpios, así es. Era la primera vez que los mugrosos iban a poder cagar y orinar en un lugar decente. Y no solo eso, sino que además el foro no estaba preparado para este tipo de público, por lo que el área VIP estaba abierta sin costo extra. ¿Y qué fue lo que pasó? Que mucha gente, a pesar de todo el pronóstico, se sentó, descansó y consumió cerveza a un precio razonable, tranquilos, sin hacer destrozo, solamente descansando entre las bandas o tomando un respiro en la presentación de cierto artista. La verdad, no puedo decir nada malo en concreto con esta presentación. A lo mejor una que otra banda pudo haberse rifado más. El sonido estuvo bastante bueno y Off Limits se consolida como una propuesta sólida por fin, con un line-up más que impresionante y un servicio que realmente cumplió. 2019, el famoso Catástrofest del Parque Oceanía. ¿Se han dado cuenta de que lo mejor que tiene la compañía ha sido porque Ocesa estaba involucrada como socio? Y en cuanto ellos empezaron a organizar sus propios eventos, solo fue un fracaso tras fracaso tras fracaso. Ellos tienen el dudoso honor de ser la única promotora donde los headliners no se presentan. En el primer día yo pensé que había esperanza. Apenas era consciente de la guerra entre promotoras que tenían en el norte y aquí en la ciudad. En aquellos días, el México Metal Fest definitivamente ofrecía un line-up muchísimo más interesantes, pero bueno, a mí solo me alcanzaba para asistir al Festival de la Ciudad de México. Nuevamente, el ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Así es, de nuevo compré un boleto VIP
pensando que iba a tener una buena experiencia. La localización del VIP estaba muy mal. No se podía disfrutar del escenario principal, así que no pude terminar de disfrutar la presentación de Behemoth, que la verdad no estuvo tan prendida como en otras ocasiones. Suicidal Tendencies fue lo mejor del día. Stratovarius, por fin pude verlos en vivo y siento que cumplieron. Lamentablemente, cuando nos dirigimos a ver a Carcass, no fue una de sus mejores presentaciones, y no porque ellos hicieran algo malo, sino por la infraestructura, el sonido que tuvieron que utilizar no fue de lo mejor. Además de que la manera en los que ellos distribuyeron los escenarios hacía que el sonido chocara con ellos y con el escenario donde se estaba presentando Godsmack. Una experiencia que no terminabas de disfrutar, la verdad siendo más desagradable que otra cosa. Y bueno, como nosotros no éramos conscientes de lo que estaba pasando en ese momento, porque lo que menos estábamos haciendo era estar pendientes de nuestro celular, pensábamos que se estaba cumpliendo razonablemente con los tiempos para las bandas. Mientras corríamos hacia el escenario principal, empezamos a notar que poco a poco el festival se estaba inundando en silencio y un murmullo. Las bandas estaban terminando sus presentaciones y no había continuidad. No solo eso, también, como si fuera una película de apocalipsis zombie, mucha gente estaba corriendo también hacia el escenario principal, pero no como fans esperando a ver a su banda, sino con otras intenciones. Vimos gente que se andaba brincando bardas, gente que se andaba brincando protecciones, gente que definitivamente te dejan la impresión de, hey amigo, tú no viniste a ver a las bandas de rock metal, tú estás aquí de curioso o por algo más, o tú no perteneces aquí. En ese momento se nos vino como recuerdo que pasamos relativamente rápido adentro del festival, y esto se debió a la nula seguridad que había. Nosotros compramos boletos digitales, era un PDF que imprimías, un PDF que se supone que tenían que escanear, y no estaban haciendo eso, simplemente se limitaban a ver si tenías una hoja impresa en colores y te dejaban entrar. Lo que también hacía que mucha gente empezara a fotocopiar la entrada, e incluso hubo rumores de que se filtró este mismo PDF y la seguridad ni siquiera lo estaba escaneando, cualquiera podía meterse. Fue entonces cuando a mí se me ocurrió revisar mi celular y un amigo me estaba preguntando, oye, ¿es cierto que ya canceló Evanescence? Y vimos que en verdad ya llevaban horas de retraso y parecía que no se iban a presentar. En ese momento tuvimos un mal presentimiento y no queríamos estar ahí. Así que simplemente dijimos, bueno, no son bandas que no hayamos disfrutado antes, así que es mejor irnos de una vez porque esto ya empieza a estar un poco extraño. Y fue la mejor decisión, ya que cuando estábamos en el metro, efectivamente nos enteramos que las bandas habían cancelado su presentación, además de que el ambiente se estaba poniendo un poco más hostil de lo esperado en el festival. Al día siguiente, uno de mis amigos me relató que fue víctima de la delincuencia, ya que le robaron su celular, y no fue el único caso de gente que fue también atacada por personas que se filtraron con muy malas intenciones de solamente joder al prójimo. Y ya en casa nos enteramos del santo desmadre que se armó cuando la gente perdió totalmente el control. No hubo seguridad, no hubo respuesta de los promotores, simplemente se limitaron a guardar silencio y ver cómo el cagadero se desencadenaba. Poca profesionalidad para calmar a la gente, poca profesionalidad para dar un comunicado, simplemente dejaron que todos hicieran lo que quisieran, y al final, pues terminaron destruyendo el escenario y los instrumentos de las bandas. Muchos pueden decir, bueno, al final no hubo heridos, pero eso definitivamente no los libra de la culpa, porque imagínense si esto hubiera escalado a un nivel mucho peor. Poner en riesgo la vida de los asistentes no es algo que se deba de tomar a la ligera, y definitivamente no hay margen para los errores. El día siguiente decidimos ir con fines de ver qué es lo que iba a pasar. A mí me tenía sorprendido que las autoridades no hayan decidido cancelar totalmente el evento,
así que la curiosidad pudo más y decidimos aventurarnos. Solo alcanzamos a ver a Exodus e Inflames. Nuevamente el área VIP dejando muchísimo que desear, además de que tenías que salirte para ir al baño y solamente te dejaban comprar usando el sistema cashless, que era muy abusivo. También el servicio era muy nefasto. No podías sentarte a tus anchas, tenías que consumir nuevamente a precio de antro, y si no, el trato era muy horrible por parte de los meseros. Al final vimos que ya no valía la pena. El trato de la organización nos apestó la experiencia, y en cuanto terminó la presentación de Inflames, decidimos irnos, pero nuevamente se nos ocurrió checar nuestras redes sociales y estaba el rumor de que la gente se estaba empezando a posicionar en el puente que estaba junto al parque para ver el concierto gratis. Así que nuevamente nos ganó la curiosidad y decidimos ir a constatar si esto era verdad. Y oh sorpresa, fue una de las primeras transmisiones que hicimos. Sí, podías subirte al puente, toda la gente estaba ahí e incluso tenía una mejor vista que el área VIP. Disfrutamos una media hora de lo que fue la presentación de Rob Zombie desde aquel lugar. Puedo decir que la vista era preciosa. Este Catástrofes definitivamente fue una experiencia horrible, fue un desastre total. No sé cómo es que la gente sigue teniendo fe en ellos. Bueno, sí sé la respuesta, ya que siempre tratan de manipular la información, de decir que no son los mismos, de decir muchas mentiras y, como siempre, confundir a la gente con sus estrategias clasistas de no te alcanza. Tuvieron que pasar 6 años para que se animaran a resucitar la marca, pero bueno, investigando un poco, ni siquiera en Estados Unidos Slipknot es sinónimo de calidad. Yo creo que ya tuve suficiente del Notfest y definitivamente no le daría ni un peso ni regalado. Pero ese año no todo fue tan malo. En el Distrito Federal se celebró todavía un festival más, el Off Limits DS 2019, la primera presentación de Wolf Brigade en México. Earth Crisis, Toxic Holocaust y Acidez coronaron uno de los mejores eventos que posicionó a este festival como una de las mejores opciones para ese público que todavía está en busca de una experiencia diferente, de una experiencia underground, para ver a bandas que aquellos malditos empresarios que solo les gusta apostar por lo grande jamás lograrán traer, porque simplemente no les va a generar el mismo dinero que apostarle 10 veces a un Megadeth o a una Épica o a un Mastodon. Lamentablemente también fue el último Off Limits que se celebró en el Foro 360, ya que a los dueños del lugar pues les ganó la avaricia, nos cortaron el acceso a las áreas VIP. Y ahí lo que sí puedo señalar como algo que pudo ser mejor es que pues tuvimos que estar toda la presentación de pie, no había lugares para descansar. Eso sí, los baños como siempre de lujo y limpios. De todas maneras, fue una fiesta increíble. Punks, metaleros y algunos hipster cross gozando de esta presentación de una de las mejores bandas que hay en la actualidad. Y claro, no podía faltar la presencia de los que intentaron hacer el portazo. Eso sí, se toparon con pared, ya que los dueños del foro están bastante apalancados con la policía, así que la presencia de las patrullas era bastante intimidante. Aún así, se les reconoce que intentaron hacer una vaquita para poder entrar a gozar los últimos minutos de Wolf Brigade, y sin embargo se les negó el acceso. Una historia más de los punks. Y bueno, definitivamente ponemos a Los Limits 2019 como una propuesta muy sólida, ya que este festival ha logrado construir una reputación impecable. Y bueno, hasta aquí llegamos en lo que yo le llamo la era prepandemia de lo que fueron los conciertos que a mí me han tocado vivir en México. Nuevamente les digo, esta es mi percepción personal. Seguramente ustedes tienen una opinión muy diferente. Seguramente ustedes posicionarían, por ejemplo, al Hell and Heaven donde estuvo Ozzy Osbourne como uno de los mejores que hubo. Y a mí me gustaría mucho saber su opinión. Por favor, compártanlo en los comentarios. Aunque no lo crean, siempre los estoy leyendo y me cago de la risa con algunas respuestas. Suscríbanse, denle like, lo que sea, generen memes, no lo sé, pero por favor ayuden a mantener este simpático proyecto. Yo soy Mala Suerte, el ruido no se detiene en el portazo.